Dios los bendiga, amados hermanos. Pues vamos nuevamente a continuar con nuestro segundo día de estos 40 días que estamos llevando a cabo de oración y ayuno. Hoy, en el material que se les va a hacer llegar, hermanos, entendiendo la disciplina del ayuno, vamos a ahondar, ser un poquito más extensos con lo que estuvimos viendo en el día número 1. La lección número 2 es el cristiano y el ayuno. Aquí tengo mis notas, aquí tengo mi Biblia, tengo la computadora, varias cosas voy a utilizar. Y ya cuando usted llegue a este material, usted se va a dar cuenta cuando lo vaya leyendo el desarrollo que voy a hacer. Muy bien, iniciamos así. El cristiano y el ayuno. Ayer comentábamos que el ayuno en este tiempo, algunos cristianos sinceros argumentan que el ayuno ya no es una práctica del Antiguo Testamento. Es decir, algunos de nuestros hermanos, eh, cuando se refieren a los cristianos del Nuevo Testamento, dicen que ya el ayuno era una práctica que se quedó allá. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento carece de un mandamiento específico, como les comentamos en el día pasado, en cuanto al ayuno, ya que la Biblia no nos ordena ayunar, sino inferimos y se sugiere por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que lo llevemos a cabo. Pues la Biblia nos dice que hay evidencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que respaldan el punto de vista que el ayuno está permitido, es una práctica que se tiene que llevar a cabo, es algo que se tiene que seguir promoviendo entre los creyentes del Nuevo Testamento. Y a continuación, yo espero que tenga usted su Biblia a la mano y vamos a ir viendo algunos versículos. Si usted tiene en su Biblia Mateo capítulo 6, aquí tengo las notas, Mateo capítulo 6, y usted me hace favor de leer versículos desde el 2 hasta el 18, que es lo que hemos estado predicando los domingos en la iglesia. Acuérdese que el día de ayer estuvimos del Mateo 6 del 5 al 15, hablando de el dar, hablando del ayunar y hablando del orar. Pero en Mateo 6, los versículos del 2 al 18, hay tres claves importantes o expresiones de una vida de piedad o una vida de devoción judía que tendríamos que identificar. Acompáñenme al versículo número 2 que dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es una práctica de una vida de piedad. En el versículo número 5 que veíamos en el sermón del domingo pasado, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando llegas al versículo 16, porque ya nada más estuvimos en el número 5, perdón, el número 15, dice el 16: cuando ayunes, que es lo que estamos enfatizando el día de hoy, dice: cuando ayunes, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tú te fijas en el número 2, en el número 5 y en el número 6, hay una palabra, bueno, en el número 6, en el número 5 sí la encuentras, que es la palabra hipócrita. En el 16 también encuentras la palabra hipócrita. En el versículo número 2, Mateo 6, número 2, se sobreentiende esto. Y también ahí viene la palabra hipócrita. Entonces, aquí hay una nota muy importante que tenemos que poner mucha atención. Cuando nos habla de la hipocresía, hoy que tú estás ayunando durante estos 40 días, sé que te va a costar. ¿Por qué? Porque hay una privación del alimento. ¿Por qué? Porque hay una demanda de tu tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que detenerte o parar con algunas de las acciones o actividades que comúnmente estás haciendo para buscar a nuestro Señor. Obvio es que por la falta de alimento o por, vamos,
cambiar tu dieta, puedes llegar a tener un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Eso al principio, yo lo entiendo eso perfectamente. Y no se trata de maltratar el cuerpo, como te decía en el día número 1. Se trata de la búsqueda del Señor. Fuera la hipocresía. Entonces, esta nota que te voy a decir es, observa que Jesús no dice si dan, Jesús no está diciendo si oran, Jesús no está diciendo si ayunan. Si vuelves a recapacitar tanto en el versículo número 2 como en el versículo número 5 y en el versículo 16, Jesús no está poniendo una condición. Él está dando por hecho de que lo vamos a hacer. Vuelvo a leer. Cuando tú des limosna, cuando ores, versículo 5, verso 16, cuando ayunes. Entonces tú te das cuenta, aquí viene la palabra cuando. Cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes. ¿Por qué consideré importante en este estudio que estamos llevando a cabo hacer énfasis en esto, hermanos? Porque la palabra cuando forma parte de 3 actividades que se desarrollan en una vida piadosa. El Señor Jesús muestra el interés, Jesús nos muestra que, Él estaba interesado que sus discípulos verdaderamente practicaran estas 3 actividades que te acabo de describir: dar, orar y ayunar. Ahora, ¿hasta cuándo lo tendrían que haber estado realizando? Pues obvio, hasta su regreso. Tú tienes que darte cuenta que en este caso, en Mateo capítulo 6, Jesús no está ordenando el ayuno. O sea, no está estableciendo el ayuno como una devoción espiritual, como un deber. No, que tenía que ser practicado por todos los cristianos, por todos los santos en todo momento. Sin embargo, Él está dando por hecho que la iglesia, tarde que temprano, iba a ¿qué? Iba a orar. ¿Estás tú conmigo? ¿Me estás siguiendo? Sé que se te puede hacer un poquito más largo, pero no te preocupes, vamos a irnos paso a paso. Amén. Bueno, ahora, como te comenté en el día 1, a lo largo del Nuevo Testamento, la oración frecuente, el dar, son prácticas comunes. Vamos a ver algunos, aquí tengo mis notas. Si tú tienes en tu Biblia y puedes buscar Lucas en el capítulo número 18 de Lucas, en el versículo número 1, Lucas capítulo... Sí, estamos bien. Es Lucas capítulo 18, Lucas 18 en el versículo número 1, y dice la palabra de Dios así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escucha esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate cómo el mismo Señor nos está recomendando esta actividad que forma parte de una vida piadosa. Dice la palabra claramente, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy en día no queremos orar. ¿Por qué? Porque nos consume tiempo. ¿Por qué? Porque nos aparta o nos separa de las cosas que nos gusta hacer. Pero créeme, si el Señor pone aquí este adverbio de tiempo siempre, es porque para Él es importante que tú tengas esa comunión con el Padre. Si en tu Biblia puedes ir a 1 de Tesalonicenses, te repito, vamos a utilizar nuestra Biblia, yo quiero ayudarte en estos 40 días de oración y ayuno, y te vas al capítulo número 5, 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5, y me acompañas al versículo 17, es un versículo que te lo sabes, y lo hemos repetido muchas veces en los estudios bíblicos y en la predicación. Simplemente dice, orad sin cesar. Así como vimos en Lucas 18:1, que dice siempre, ahora me está recomendando Pablo, ora sin cesar. Entonces, la oración debe ser algo frecuente. Y si tú eres un creyente que verdaderamente crees en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice, entonces la oración tiene que ser siempre, la oración tiene que ser frecuentemente, la oración tiene que ser algo sin cesar. Y también en capítulo 6 de Mateo estamos viendo el hecho de dar.
Ahí mismo cerquita, si tú te vas a otra de las cartas de Pablo, que es Efesios, en el capítulo número 4. Sí, Efesios 4. Estoy volteando para acá, hermano, porque estoy viendo mis notas. Amén. En Efesios capítulo número 4, y tú te vas al versículo 28. En el versículo 28 dice, el que hurtaba, es decir, el que roba, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Wow, esto está tremendo. Vuelvo a repetirte, dice el versículo, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, no robe más, sino trabaje. Y dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, y aquí va lo contundente, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Wow, este versículo, hermanos, nos está hablando de la frecuencia de dar. Es decir, una de las cosas por las cuales nosotros nos enfocamos tanto, que es trabajar, hermano, aquí dice la palabra de Dios, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, ¿qué? Que compartir con los que padecen necesidad. Ahora, déjame, eh, voy a tener que abrir eh, la otra versión aquí en la palabra para poderte apoyar, y te voy a estar leyendo varias versiones para que sea un poquito más claro para ti, ¿sale? Entonces, voy a volver a leerte Efesios capítulo número 4 y en Efesios capítulo 4, pero ahora ahora me voy a brincar a utilizar una versión que considero que ha sido muy fácil para ti entender, que es la traducción del lenguaje actual. Y me voy a ir otra vez al versículo número 28 y ve cómo lo presenta en esta versión, traducción del lenguaje actual. Dice, quien antes fue un ladrón, acá decía hurtar, ¿verdad? Quien antes fue un ladrón, debe dejar de robar. Y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Y esto es, hermanos, la contundencia de la palabra de Dios que atraviesa nuestro corazón. Dice, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. ¿Estás escuchándome? Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Es decir, el hecho de trabajar bien y con nuestras propias manos, hermanos, a pesar de que sí, esto vino a raíz de la caída del hombre, Dios en su infinita misericordia, ¿sabes qué hace? A través de nuestro trabajo nos bendice para que nosotros podamos llegar a bendecir a otras personas. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta de la importancia de dar, de la frecuencia de dar? Entonces, yo sé que trabajas para mantener a tu familia y eso está correctísimo, créeme, eso es correcto. Que trabajes para mantener a tu familia. Te felicito si tú lo haces así, yo te felicito. Amén. Pero también tu trabajo y el fruto de tus manos es para ayudar a los necesitados. Entonces fíjate cómo en el capítulo 6 de Mateo, que es parte del Sermón del Monte, el Señor empieza a conectar otro. Es decir, cuando des, cuando ores, cuando ayunes, el Señor está dando por hecho que lo vamos a hacer. Y no nada más ahí. Si tú más adelante puedes ir a Hebreos en el capítulo número... Hebreos, busca en tu Biblia Hebreos 13, que de hecho ahí es como debe de vivir un cristiano, ¿no? Y tú te vas conmigo al versículo número 16, te lo voy a leer en la Reina Valera, que dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y la otra versión en ese versículo dice de la siguiente forma, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Escucha, vuelvo a repetir, nunca, nunca. Hace rato dices, siempre ora. Y ahora te dice, nunca. Nunca te olvides de hacer lo bueno. Nunca te olvides de compartir lo que tienes con los que no tienen nada. Y nos dice, estos son los sacrificios que le agradan. ¿A quién? A Dios.
Formamos parte de una iglesia que está creciendo. Formamos parte de una iglesia que al día de hoy no tiene una propiedad para no tener que estar pagando renta y no que nos estemos quejando de esa misericordia y ese corazón lleno de amor que el hermano Juan Favela tiene para con nosotros a rentarnos ese local. Pero hermanos, necesitamos en estos 40 días de oración y ayuno pedirle a Dios que nos muestre el camino. Discúlpame porque con el fresco, mi garganta y también por ahí con mi nariz he tenido algunos problemas. Pero vuelvo a insistir, tenemos que orar a Dios y pedirle al Señor que nos muestre cuál es el camino, cuál es la puerta, cuál es la forma en la cual tenemos juntos que hacer las cosas bien, económicamente, para poder conseguir el lugar donde tiene que ser establecida su casa. ¿Te das cuenta que hay tantas cosas por qué orar? Porque muchas de las veces tú al terminar sales de la iglesia, del edificio, y llegas a tu casa. Una casa que probablemente estés pagando todavía Infonavit o Fobiste, o una casa que ya es tuya. Pero quiero que consideres algo. La iglesia, la asamblea, ese grupo de creyentes no tiene un terreno propio, no tiene una casa propia. Y créeme que cuando Dios vea en tu corazón y en mi corazón que lo queremos hacer, Él nos va a mostrar el camino por donde tenemos que ir, no solamente para poder establecer dónde va a ser su casa, sino que Él nos va a guiar dónde es el lugar donde vamos a poner ese anexo cristiano y un sinnúmero de cosas que Él está interesado en hacer con nosotros. Otra cita que me gustaría compartir contigo, si tienes tu Biblia ahí a la mano, y espero y así sea, hermano. No solamente veas el video. Hoy, más que nunca, siento en mi corazón la necesidad de estar conectado contigo como pastor. Tengo la necesidad de estar en un corazón contigo. Tengo la necesidad de cada día verdaderamente estar buscando el rostro de Dios. Yo lo necesito. Yo tengo hambre. Sí, tal vez por ser el primer día tengo hambre de alimento, pero créeme que mi necesidad de entender y hacer la voluntad de Dios sobrepasa el hambre o lo que yo pueda llegar a sentir. Nuevamente, te invito a que vayas a Primera de Juan en tu Biblia. Primera de Juan en el capítulo... vamos a ir al capítulo 3. Primera de Juan en el capítulo 3. Y te voy a pedir que vayas conmigo al versículo 17. Hace rato era el 16, ahora va a ser el 17. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y también te voy a leer el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Al leer este versículo, hermanos, este versículo te desarma, este versículo te atraviesa el corazón. Este versículo muestra verdaderamente quién tú y yo somos. Este versículo nos desenmascara. Este versículo nos muestra lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Fíjate, la otra versión dice de la siguiente forma: si un rico, obvio, estamos hablando de recursos económicos, si un rico ve que alguno de su propia iglesia, escucha esto, si un rico, que está hablando de alguien que tiene bienes económicos, una estabilidad, si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ahí va lo fuerte. Ese rico no ama como Dios ama. Esto, hermanos,
es contundente para la avaricia que hay en nuestra vida, para la indiferencia que tenemos, para la apatía que tenemos para con la ofrenda, para con el diezmo, la apatía que tenemos con las actividades que se hacen en la iglesia, las actividades que las damas hacen en la iglesia, las actividades que hacemos, hermanos, para entregar la alcancía. Les pido una disculpa, se me pasó. La apatía que tenemos, hermanos, para llevar un alimento, dar una cooperación, para hacer algo en el anexo. La apatía que tenemos para poder apoyar a los hermanos en Monterrey. Este versículo nos quita la hipocresía, hermano. Nos enmascara. Y dice el versículo 18, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Te lo vuelvo a repetir. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Es contundente. Imagínate, ya vimos que orar es siempre, nunca dejar de orar. Orad sin cesar. Y estamos dándonos cuenta ahorita que el dar, hermano, también tiene que ser frecuentemente. Entonces, estos son mandamientos para todos los creyentes. Y en Mateo 6 aparece el ayuno. Sin embargo, ¿te das cuenta? Este no es el caso del ayuno. Pero cuando se haga, escucha, cuando se haga, se debe hacer dentro de los términos que Dios ha establecido. El libro de Hechos refleja la historia de la iglesia del primer siglo. Y nos encanta hablar de la iglesia primitiva. ¿Cómo demuestran, hermanos, estos textos que están en Hechos que el ayuno era practicado por la iglesia primitiva? Y a nosotros nos encanta decir que nos gustaría ser como la iglesia primitiva. Vamos a ver estos versículos, hermanos, que nos demuestran cómo el ayuno era practicado en la iglesia primitiva. Y era una práctica, hermanos, válida para los cristianos de aquel entonces. Y si fue válida para ellos, también yo creo que es válida para nosotros. Si tú te vas, es un pasaje que tú lo has leído conmigo muchas veces. Si tú vas a Hechos, al capítulo número 13 de Hechos, sí, entonces, versículo 1 y versículo 2, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia que había fundado Pablo, que él había adoctrinado, había profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Nos está diciendo quiénes estaban allí. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ministrando y ayunando, dos cosas juntos. ¿Sí? Imagínate. Ahorita te lo voy a complementar. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo, habló, mostró, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, sí, ¿piensas así? Déjame escuchar, sí, para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado otra vez, les impusieron las manos y los despidieron. Esto, hermanos, está tremendo. Esto está tremendo. Ministrando y ayunando. ¿Te lo leo en la otra versión? En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, así dice la traducción del lenguaje actual, el negro, Lucio, el pueblo de Cirene, Manahem y Saulo. Manahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Y aquí está el versículo 2, que dice, un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando. ¡Wow! El Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Y luego dice el versículo 3,
todos siguieron orando y ayunando. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Hermano, esto es tremendo. ¿Te estás dando cuenta? Yo espero me estés siguiendo, hermano, en serio, y créeme que el día de hoy que estoy grabando esto, yo soy el primero que está siendo confrontado con esto. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad. Fíjate lo que nos dice el versículo. Estos estaban adorando, dice la traducción del lenguaje actual, y en Reina Valera dice, estaban ministrando al Señor. Pero todos eran, dice, ¿te acuerdas que dijeron que eran? En el versículo 1 al final viene que eran profetas y eran maestros. Cuando tal vez tú llegues a pensar y digas, bueno, ¿por qué el pastor no me quiere poner a dar un tema? Primero, hermano, porque tú te tienes que preparar espiritualmente. Porque tienes que tratar de observar una vida acorde con lo que vas a enseñar, para que el testimonio de lo que tú vives cristianamente y espiritualmente respalde las palabras que estás diciendo. La palabra de Dios, ella solita tiene poder. Tú no le das poder. Ella tiene poder por sí misma. Pero el hecho de ministrar, aquí, te repito, yo fui uno de los primeros confrontados, ministrando y ayunando. La pregunta que tengo para ti el día de hoy, para las maestras de los niños, para los que les dan clase a los niños, para los que participan en el ministerio de jóvenes, para los que vamos al anexo, para los que damos la enseñanza el viernes o el domingo, o para los que predicamos un sermón. ¿Cuántas personas que están en las iglesias o en la iglesia del Señor se presentan cada domingo o cada vez que hay oportunidad de compartir y no ha habido ayuno para poder ministrar? No ha habido oración. No ha habido una preparación pidiéndole a Dios que otorgue la palabra que tiene que ser transmitida. Al analizar estos versículos, yo, yo me pongo a ver y digo, Dios mío, o sea, como pastor maestro, como líder de jóvenes, como líder de varones, como la líder de las mujeres, la palabra ministrar era lo que hacían los sacerdotes, era lo que hacían los levitas. Era un trabajo serio, era un servicio que le estaban haciendo al Señor, no a los hombres. Y cuando lo empiezas a ver, estaban ayudando. ¿Por qué ayunaban? Porque sentían la necesidad de buscar a Dios para que la administración que fuera a realizarse fuera en los términos de Dios, no en términos humanos. Si revisamos aquí, hermanos, híjole, esto está tremendo. Quiero tratar de transmitirte, hermano, lo que para mí es estar preparando esto y estarlo compartiendo contigo. Y te repito, en el archivo que se te manda, en el archivo vienen muchas citas bíblicas, etc. Y es importante que lo leas. El Espíritu Santo habla. Mientras estos están ministrando al Señor, como los levitas, como los sacerdotes, Dios habla a través del Espíritu Santo. Y este es un llamado sobre dos personas en específico. Quiero preguntarte, ¿crees tú y tienes fe que en este periodo de oración y ayuno, Dios, a través del Espíritu Santo y su Escritura, nos puede revelar
el trabajo específico y especial que tenemos que hacer? ¿En verdad crees tú que si somos honestos en nuestro corazón y buscamos verdaderamente la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se va a quedar callado o nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer? ¿Te das cuenta a lo que estamos siendo expuestos? Y este es apenas el día 2, hermano. Es el día 2, estamos siendo expuestos a una realidad espiritual, pero nos falta la oración, nos falta el ayuno. ¿Qué nos está describiendo? Estaban ministrando al Señor. Y mientras estaban administrando al Señor, Dios les habla sobre 2 personas en específico. Y cuando el Espíritu Santo está hablando, imagínate lo que está sucediendo. Imagínate, la iglesia está reunida en Antioquía. O sea, la iglesia está reunida en este culto. Hay una administración, están orando y de repente reciben esta revelación. No estaban brincando. No había humo. No había luces. No había micrófonos. No había instrumentos. Había una asamblea. Había un grupo de creyentes que estaban buscando a Dios. No estaban forzando las cosas. Y la palabra que viene fuerte es: apártenme, santifíquenme, dedíquenme. ¿Te imaginas esto? Que Dios, y créeme, ya Dios ya lo hizo. Apártame, no sé, apártame a la hermana Coco, apártame a Alex, apártame al hermano Lupe, apártame a Cookies, apártame, apártame, apártame. Quiero decirte, mi amado hermana y mi amada hermana, en el ministerio donde tú estás, sean niños, sean jóvenes, sean damas, sean varones, sea el anexo, sea el lunes de evangelismo, cuando Dios te aparta. Si tú en verdad eres apartado por el Espíritu Santo de Dios, significa que te debes de retirar, de separar de otras cosas. Pero si no estás dispuesto a separarte de las otras cosas, probablemente no eres apartado por el Espíritu Santo. Pero puedes estar equivocado y puedes estar pensando que el hecho de que otro hombre, otro ser humano, te haya dicho: tú tienes esto, tú eres bueno para aquello, tú puedes realizar tal cosa. Te digo una cosa, no fue el Espíritu Santo el que te apartó, fue otro ser humano igual que tú. Porque cuando tienes la seguridad de que es el Espíritu Santo, como lo estás leyendo ahorita en Hechos capítulo 13, ¿sabes qué? Él dice: yo los he llamado para una obra que tengo. ¿Te fijas? En el versículo que te dije, que cuando dice: entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos. ¿Sabes cómo fueron enviados? Fueron enviados a realizar la obra que el Espíritu Santo en específico les estaba pidiendo. Fueron enviados con ayuno y con oración. Hermano, todo trabajo, todo ministerio, toda actividad que hacemos en la iglesia, ¿qué es lo que requiere? Requiere la dependencia total de Dios. Amén. La dependencia total del Espíritu Santo, la dependencia total de la Escritura. Porque si lo juntas, entonces vas a tener la seguridad de que estás haciendo las cosas de la manera correcta. Y pues el estudio que tú vas a tener en tus manos trae más información, que yo te invito a que lo analices, lo veas, lo medites,
lo escudriñes. ¿Y por qué no, amado hermano? ¿Por qué no grabas con tu celular un pequeño video, una cápsula, algo, un audio de lo que Dios te ha estado hablando? ¿Por qué no compartes con tu iglesia cómo es que Dios está trabajando en tu vida? Te repito, tú eres libre de decir, no, pastor, yo no voy a llevar a cabo esta jornada de ayuno. Y yo lo respeto. Pero si eres un valiente, que yo sé que tú eres valiente, y lo tomas en serio, te invito a que compartas con nosotros, con los que estamos tratando de llevar estos 40 días de oración y ayuno, para encontrar esto que te estoy explicando. Estoy sumamente conmovido, hermano, por esto. Te invito a que lo compartas. Ayúdame en mi vida espiritual. Bendice mi vida. Pon ese audio, graba ese video, escribe ese mensaje y trata de edificar la vida de tus hermanos en Cristo y la vida de este pastor. Le doy gracias a Dios por este segundo día. Mi amado hermana, mi amada hermana, que Dios te bendiga y te permita conocer su voluntad. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega, y para mí el día de hoy ha sido un placer y un verdadero privilegio y bendición compartir contigo la palabra. Que el Señor te bendiga.